buenas noches, hermanos. Es una gran bendición poderles saludar en esta hermosa noche. Una nueva enseñanza en la cual seguiremos aprendiendo más. Y espero que tome su cuaderno, su Biblia, su lapicero y que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento de entender esta enseñanza. Amén. Cierren sus ojos, vamos a darle gracias al Padre. Gracias, Padre, por el día que nos diste y por una noche más, Padre Santo, para descansar. Pero ante todo, gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos das, por lo que nos bendices en cada día, Padre Santo, en cada amanecer, en cada anochecer, Padre bendito. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están dispuestos a seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos por la vida de los pastores, por su salud y por todo, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En esta hermosa noche, hermanos y hermanas, vamos a seguir aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Y el título es el de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador aparece en 3 de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. En los 3 evangelios, sus escritores, inspirados por el Espíritu Santo, presentan la parábola y su interpretación como fue provista por el Señor Jesús. Entonces, vamos a ver en Lucas, en su capítulo 8, disculpen hermanos que estoy un poco afectada de mi garganta. En Lucas 8, en sus versos del 4 al 8, dice, como título tiene Parábola del Sembrador. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos se nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante la enseñanza, hermanos y hermanas, porque dice, la parábola se lee como sigue, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se las comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Interesante, ¿verdad, hermanos? Continuemos con nuestra lección. Esta parábola
habla de un sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que cree y confiesa que Jesús de Nazaret es el único camino para llegar a Jehová Dios. La semilla es la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación por la fe en el Señor Jesús. Sembrar la palabra es predicar las buenas nuevas de salvación. El creyente, o sea, nosotros los cristianos, tenemos la responsabilidad de salir continuamente a sembrar la palabra de Dios. Esta responsabilidad consiste primeramente en predicar la palabra y una de las formas más efectivas de hacerlo es a través del modelaje, o sea, de nuestras actitudes, ¿verdad? Se espera que el creyente viva la palabra que predica. 2. La responsabilidad es regarla en otras palabras, visitar a las personas a quienes se predicó la palabra para instruirlos en el camino de Dios. O sea, esta segunda fase se conoce como seguimiento. 3. La fase de la de crecimiento le corresponde a nuestro Dios, como dice la Escritura. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento la da Dios. Amén. En breves palabras, esto me recuerda cuando yo fui a mi encuentro y todo fue hermoso, todo fue maravilloso porque ahí, como se dice, ¿verdad? Ahí fue mi nuevo nacimiento. Y sí, a mí pues sí me dieron estas 3 fases, ¿verdad? De predicar la palabra, de regarla y de que me dieron ese seguimiento. Y ahí sí que mi responsabilidad fue de seguir creciendo, ¿verdad? Porque fui yo la interesada de tener ese cambio que yo necesitaba para mi vida, ¿verdad? Me imagino que igual fue cada uno de ustedes. Pero en la iglesia donde yo crecí habían muchos encuentros y yo participé en varios de esos encuentros y a Dios gracias, pues sí, llevé varias almas a los caminos de Dios y ahí sí que ellos, cada quien, ¿verdad?, siguió su crecimiento. Pero como dice aquí la parábola, depende en qué tierra cayó la palabra, ya sea junto al camino, sobre la roca, en medio de los espinos o en tierra buena. Entonces, continuemos con nuestro estudio. Dice que la segunda parábola, cuando se siembra la semilla, esta puede caer en 4 tipos de ambientes: junto al camino, sobre la roca, en medio de los espinos y en tierra buena. ¿Qué representa cada uno de estos ambientes? ¿Qué les sucede a la semilla que es sembrada en cada ambiente? Estudiemos a fondo cada uno de estos ambientes para ver qué tipo de corazón o persona representan. Primer ambiente, junto al camino. La que es sembrada junto al camino es pisoteada y las aves del cielo se la comen. Sembrar cerca del camino equivale a oír, o sea, escuchar la palabra.
En otras palabras, estas son las personas que escuchan la palabra, pero la misma no haya lugar en el corazón de ellos. Se queda fuera en la superficie. El corazón de estas personas está completamente endurecido. Son duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7 y en su verso 51 dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. El texto indica que estas personas se quedan en la etapa auditiva. De hecho, oyen con dificultad porque su corazón es malo. Ellos no logran entender la palabra como consecuencia de sus actitudes. El diablo arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. El evangelista Marcos dice que el diablo les arrebata la palabra al instante. Esto sucede así porque sus corazones están completamente endurecidos. Estas personas terminan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón de estas personas está engrosado. Oyen pesadamente, sus oídos están tapados para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces se dan cuenta, hermanos, que Dios siempre nos habla, pero a los que no hacen caso, su corazón es duro, no quieren escuchar la palabra de Dios porque su corazón es de piedra, ¿va? A este tipo de persona no es de las que dicen, sí, yo quiero cambiar, yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber que sí existe. Y es al contrario, no, sus oídos se les tapa. Ahí sí que el enemigo es astuto, ¿verdad? Porque hace que la persona no escuche. Veamos en Hechos capítulo 28, en su verso 27, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Entonces, oye con dificultad, no entiende y no cree. Los que no pasan de la etapa auditiva es porque su corazón está totalmente endurecido. Ni tan siquiera reciben la palabra con gozo. Segundo ambiente, sobre la roca, conflictivo y tentación.
La que fue sembrada sobre la roca, tan pronto creció, se secó, porque no tenía humedad. En ocasiones, sobre las rocas hay capas delgadas de tierra en donde una semilla puede crecer. En este caso, la semilla crece por un tiempo, pero cuando las circunstancias del tiempo comienzan a manifestarse, sale el sol, la semilla se seca debido a que no tiene agua. A esta semilla le faltó agua, que es ingrediente de vida. Estos son más nobles que los anteriores, puesto que no solamente oyen la palabra, sino que además la reciben con gozo, de manera que éste oye, entiende, recibe, cree por poco tiempo. El problema de esto es que solo creen por un tiempo, son de muy corta duración. Tan pronto vienen los problemas, o sea, la aflicción, la persecución por causa de la palabra o las tentaciones, abandonan el Evangelio. La vida está llena de problemas y de tentaciones. De hecho, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que abandona el Evangelio cuando vienen los problemas es porque no ha creído, o sea, que no ha confiado en Dios, como dice la Escritura. De igual manera, el apóstol Pablo dice, no has tomado tentación sino la humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. En Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces nosotros pasamos por pruebas, pasamos por muchas situaciones, pero Dios no nos ha dejado. Dios siempre nos sostiene de su mano. Él no va a permitir que algo más duro nos pase, sino que Él sabe, Él nos conoce, Él nos crió, entonces Él sabe hasta dónde podemos resistir. Amén. Note que Dios se asegura de que no seamos probados más allá de nuestras fuerzas y además, junto a la prueba, Él nos provee la salida. De manera que quien abandona el Evangelio cuando vienen las tentaciones es porque quiere pecar deliberadamente. Esto mismo lo indicó Santiago. Veamos en Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Amén. Entonces, ahí está escrito, ¿verdad? Entonces estos se conocen como creyentes temporales. Estos son los que tan pronto aparecen situaciones de conflicto, abandonan la iglesia del Dios viviente. No están dispuestos a batallar por la fe que les fue dada. No están dispuestos a retener su fe
en los momentos de crisis. Jesús conocía a este tipo de creyente en su evangelio. Leemos cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando una persona está dispuesta a dejarse arrastrar por sus pasiones y a desobedecer su corazón, no es bueno. Amén. Vamos a ver qué nos dice en Juan, capítulo 2, en sus versos del 23 al 25. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces por eso dice que él sabía lo que había en el hombre. Y por eso era de que había mucho enfrentamiento, pero ahí sí, que cuando una persona está dispuesta a dejarse arrastrar por sus pasiones, por sus deseos carnales, por sus pecados y por todo, a desobedecer, su corazón no es bueno. Entonces los conflictos y las tentaciones no son obstáculos para el crecimiento del verdadero creyente, al contrario, son el mecanismo a través del cual maduran, guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Esta semilla se quedó a nivel de la superficie del corazón, no entró al corazón del creyente, no tenía raíces profundas. Las raíces profundas son sinónimos de árboles saludables y fuertes. El creyente es el árbol y sus raíces representan el efecto de la palabra sembrada cuando entra a su corazón. Cuando la palabra no puede penetrar el corazón, no se producen las raíces. Y al venir la inclemencia del tiempo, o sea, el sol fuerte, vientos, el árbol se seca, muere y se cae. En este caso, la semilla crece sin limitaciones, por breve tiempo viene la dificultad y se seca, y por lo cual no produce fruto. Pasemos a ver lo que es el tercer ambiente, entre los espinos, el mundo y los deseos. La que fue sembrada en medio de los espinos crecieron con ella y la ahogaron. En este caso, la semilla crece junto a otras de pensamiento y actitudes que eventualmente la ahogarán. No la dejan que entre al corazón y produzca raíces de manera que esté también. Oye, entiende, cree, contaminado. En este creyente la hierba mala crece junto a la semilla. ¿Cuáles son estos espinos? Las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Las preocupaciones del mundo, ¿qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Y cuáles serán nuestro futuro?
El Señor Jesús indicó claramente que nos preocupásemos por estas cosas. Nos enseñó que si buscamos de todo corazón, Él mismo se encargará de suplir todas nuestras necesidades y guiar nuestros pasos por estar en paz con Dios y con los hombres. Las preocupaciones conducen a la ansiedad, el afán y la angustia. Todos estos estados impiden que la palabra halle espacio en los corazones de los creyentes, de manera que las preocupaciones la van limitando para que no pueda entrar al corazón. El engaño de las riquezas. Pensar que la seguridad, la estabilidad y la felicidad se alcanzan a través de la riqueza material. Este estado consiste en amar más a las riquezas que a Dios. Una de las idolatrías más comunes en la sociedad moderna. El amor al dinero es raíz a todos los males de nuestra sociedad, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Cómo sabemos que amamos al dinero? Su manifestación más sutil consiste en que tenemos dificultad para darle a Dios de lo que Él nos da. Damos, pero no lo hacemos con alegría, hasta el caso extremo donde estamos más interesados en nuestros negocios terrenales, aumentar nuestros bienes materiales, que en el reino de los cielos. Entonces se dan cuenta que esto del afán de las riquezas y todo lo que nos presentan aquí es muy interesante, ¿verdad, hermanos? Yo no hace mucho que di esta enseñanza, pero con los niños, solo que en otro tipo de enseñanza, ¿va? Porque ellos no entienden ya al hablarles así como estamos estudiando aquí, ¿verdad? Entonces en Lucas 12, capítulo 12, en su verso 16 al 21 dice: también les refiero una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Qué interesante, hermanos. Cuando una persona ama el dinero, su corazón no es recto. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por aumentar su riqueza material. Pero como dice la palabra, nosotros no tenemos día, hora, año, mes para decir, bueno, aquí te llevo. Incluso estando dormido nos da un paro cardíaco, ahí se quedó toda la riqueza, sin dueño, sin nada, y no nos llevamos nada, ¿va? Porque si bien nos van, nos ponen nuestra mejor vestidura, de lo contrario, no, ¿verdad? Entonces dice que los placeres de la vida, deseos de las demás cosas. Estos son los creyentes temporales que solo están interesados. Es que se les ministre y se les sirva. No están dispuestos a servir. No tienen corazón de siervo.
Tenemos que estar conscientes de que Dios nos llamó a servir y no a ser servidos. Solo quieren disfrutar de las bendiciones y de la paz personal. O sea que son estas personas egoístas. Esta es otra de las formas de pensamiento que ha estado utilizando el mundo y el diablo muy efectivamente, incluso para inactivar a aún verdaderos creyentes. Este grupo de creyentes temporales tampoco logra dar fruto. La fruta no madura, se queda sin frutos, esto es, se vuelve estéril. El Señor Jesús indicó con completa claridad que el que no da fruto es cortado y lanzado al fuego. Bien, hermanos, ahora resumiendo lo dicho hasta el momento, junto al camino oye con dificultad, no entiende, no cree, la palabra no haya espacio en su corazón, corazón endurecido. Sobre la roca oye, entiende, recibe, cree con alegría, pero cree por breve tiempo, cree que llega la dificultad, o sea, los problemas y las tentaciones, no da fruto, indicando que no cree conforme a la Escritura. Su corazón no es bueno. Entre los espinos, oye, entiende y cree simultáneamente, permite que otras formas de pensamientos y actitudes crezcan y eventualmente ahoguen la semilla. No da fruto, indicando que no cree conforme a la Escritura. Su corazón no es recto, ama las riquezas y los placeres de la vida. Bien, ahorita vamos a ver lo que es el cuarto ambiente en buena tierra. Mucho fruto. La que fue sembrada en la tierra buena creció y produjo una cosecha a 100 por uno, otra 60 y a otra a 30. Este es el verdadero creyente, que caracteriza a un verdadero creyente. Da fruto. El árbol es conocido por su fruto. De este creyente no se puede decir lo que haces, no me deja oír lo que dices. Este es el creyente que oye, entiende, cree, retiene y da mucho fruto. Note que para dar mucho fruto es necesario retener la palabra. En Juan capítulo 15, veamos qué nos dice en sus primeros versos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Especialmente donde los otros fallaron, cuando hay conflictos, la persona que retiene la palabra es la que obedece. Espera siempre en Dios, de manera que hace morir al viejo hombre. Retener es lo mismo que perseverar, permanecer obediente a la palabra de Dios, independiente de cuáles sean las condiciones del tiempo, sol caliente, vientos fuertes, etc.
Para llegar a dar mucho fruto, el corazón del creyente tiene que ser recto y bueno. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús en esta parábola? Necesitamos tener un corazón recto y bueno para poder dar mucho fruto. Amén. El que tiene este tipo de corazón persevera en la doctrina de Cristo, especialmente cuando vienen los conflictos. Un corazón recto es uno que no se involucra en los negocios de la vida, no ama las riquezas ni los placeres de la vida, no busca que le sirvan y tener paz personal. Un corazón bueno es aquel que no cede ante las tentaciones y no cambia de opinión cuando vienen los problemas. Los verdaderos creyentes se caracterizan porque dicen presente, especialmente cuando hay necesidad. Su propósito en la vida es servir a otros. Los verdaderos creyentes deben examinarse cada día para evitar que sus corazones no se contaminen y para no caer en tentación. Porque recuérdense, hermanos y hermanas, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que recordemos esta enseñanza y que Dios nos ayude a seguir adelante en sus caminos y que Él siempre nos sostiene. Él no nos abandona, Él no nos deja, Él siempre nos sostiene de su mano derecha para no caer en tentación. Todo depende de que nosotros no permitamos caer en tentación. Amén. Cierren sus ojos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta enseñanza. Gracias porque tú eres el que conoce nuestras vidas, nuestros corazones, todo de nuestro ser, Padre Santo. Nosotros no somos perfectos, Padre amado, pero tú, con tu ayuda, Padre Santo, llevamos una vida en la cual tenemos que mejorar. Cada quien sabemos en qué fallamos, en qué no fallamos, qué es lo que nos estorba. Y que tú nos ayudes a reprender todo eso, Padre Santo. Que tú nos ayudes a seguir adelante en tu caminar, Padre Santo. Que tú nos cubras con tu sangre preciosa. Que tú nos ayudes, Padre bendito, a seguir en este camino tuyo y que nos sostengas de tu mano, Padre Santo. Gracias te doy por la vida de nuestros pastores, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los protejas, Padre Santo. Y a cada uno de mis hermanos que van a trabajar, que salen a trabajar, que los guardes, que los cuides, que los lleves siempre con bien y que los regreses con bien, Padre Santo. Y a todos, Padre bendito, de los que nos quedamos en nuestras casas, pues igual, que nos guardes, que nos cuides y que nos protejas, Padre bendito. Gracias, Padre amado, por esta hermosa palabra y que tú siempre estés con nosotros, guardándonos, Padre Santo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Discúlpenme, hermanos, si tuve algún fallo ahí de voz, pero mi garganta está lastimada. Feliz noche, bendiciones.